Este programa es presentado por Olivia's Angel Foundation, empoderando individuos con síndrome de Down, y Productive Dharma, tu camino al bienestar, un equipo que te apoya en cada paso. Bueno, gentiles amigos, muy buenos días, muy buenos días. Es un gran placer para mí darles la bienvenida a su programa Camino al Bienestar, el cual llega a ustedes gracias a los amigos de Pangea FM, también gracias a los amigos de Olivia's Angel Foundation, empoderando a la persona con síndrome de Down, y a Productive Dharma, un equipo que te apoya en tu camino al bienestar. Con respecto a nuestro patrocinador Productive Dharma, hoy queremos darles la noticia de que sacamos un quemador de grasa llamado Raspberry Ketone. El quemador de grasa está aquí para ayudarnos en ese camino al bienestar en la parte física, en la parte corporal, para ayudarnos a perder esos kilitos de más. Y hemos estado hablando en las redes sociales sobre el reto de que yo voy a perder 20 libras, imagínense, 20 libras. Y la cosa es que ya empecé a tomarme el Raspberry Ketone, me lo empecé a tomar hace 2 semanas y ya estaba en 206 libras y esta mañana me pesé y estoy en 199 libras. Y ya estoy perdiendo casi 10 libras y no hemos empezado la campaña, no hemos hecho el lanzamiento formal porque queremos una nutricionista que nos acompañe en el lanzamiento de esta campaña. Si usted es nutricionista, contacte a Productive Dharma en productivedharma.com. Estamos buscando una nutricionista y estamos buscando también a una persona que me ayude a hacer ejercicios, porque queremos combinar esta super pastilla, el Raspberry Ketone, con ejercicio y con dieta, con las dietas. En la dirección de esta emisora, antes de que se me olvide, porque estoy aquí, ya quiero pasar a la invitada de hoy. En la dirección de la emisora tenemos al profesor Edgar Paredes, que ya casi me siento en la confianza de llamarlo mi amigo Edgar Paredes. En los controles, musicalización, control técnico y locución, quien les habla, Ignacio Segovia. Y les menciono todas esas cosas porque hoy también quiero hablar un poco sobre la distribución de la carga de trabajo de mi programa. Quiero invitar a una co-host, si ven los 3 programas, si ven, ya este es el tercer programa, si ven las invitadas, son invitadas mujeres muy empoderadas, muy poderosas, y eso es lo que estoy buscando, una co-host que me acompañe en el programa, una chica, preferiblemente del bienestar físico. Si alguna persona que hace ejercicios, que hace nutrición, que hace dietética, si está en esa parte del desarrollo físico, del bienestar físico y quiere participar conmigo en el programa Camino al Bienestar, podemos empezar a trabajar juntos y ver si hacemos el match, porque me han dicho que es muy importante hacer match con tu co-host. Es muy importante tener esa fuerza con la persona que trabaja contigo. Pero sin más, entonces hoy le doy la bienvenida a este programa a nuestra amiga Enid Cochran. Muchas gracias por venir, Enid. Muchísimas gracias por estar aquí, Enid. Vamos a estar hablando de esa parte que tú ya tienes mucha experiencia, que es la parte educativa, que es la parte de cómo funciona el sistema educativo en la Florida o específicamente en algún sitio
¿Tú conoces más de alguna zona o la Florida toda funciona igual en términos de esa... Pues de te esa... podría decir que llevo 7 años en el estado de la Florida, soy puertorriqueña, trabajé en Puerto Rico 5 años como maestra de educación elemental, luego transicioné a consejera escolar por 5 años, trabajé 10 años en Puerto Rico y ya llevo 7 años en el estado de la Florida. Y te puedo decir que sí, el estado de la Florida, todos los distritos escolares se tienen que regir por las mismas normas y directrices del estado, y en eso se basa mi trabajo dentro de las escuelas, asegurarme de que el estudiante pueda desarrollar experiencias de éxito, ya sea personal, social, académica, ocupacional o de carrera, a través de un trabajo de consultoría, asesoramiento, desarrollo profesional, coordinación de servicios, tal vez ubicación en distintos programas que ofrece el Departamento de Educación, y una vez estos estudiantes están ubicados en los distintos programas, pues estoy yo ahí para darle seguimiento. Enid, pero antes de meternos en materia de esta educativa, cuéntame un poco de ese nombre, Cochran. ¿De dónde viene ese nombre? ¿De dónde vienes tú? Estoy muy orgullosa de mi apellido, ¿verdad? Mi apellido no es latino. Como muy bien dije, soy puertorriqueña y yo tengo una anécdota muy curiosa. Cuando llegué al estado de la Florida, llego a una escuela básicamente de minorías y de migrantes, 50% afroamericanos y 50% latinos. Cuando tú me ves, pues, obviamente latina. Cuando hablo, el acento, y sabes que no soy de aquí de Estados Unidos. Por y supuesto. Cuando ves entonces mi nombre en la puerta, mi apellido Cochran, pues los estudiantes no sabían. Pero también tienes una fisionomía europea, unos ojos tipo europeo. Es como una mezcla. Pues te diré que soy de un pueblo muy pequeño en Puerto Rico, un pueblo de nombre Patillas, y en los 1900 estaban construyendo una represa, un lago, y muchos ingleses y americanos fueron a la construcción de este lago y esta represa. Se plantan en Puerto Rico, se casan con varias puertorriqueñas y de ahí entonces... Una de esas tu madre. Y de ahí sale mi apellido, que entonces es Cochran, no muy conocido en Puerto Rico. Si mencionas el apellido Cochran, pues serían del área de Patillas o del área de Ponce, porque somos muy poquitos. ¿Y cuánto tiempo tienes acá en los Estados Unidos? Llevo 7 años. 7 años. ¿Y directamente llegaste al sistema educativo acá? Sí, salgo de Puerto Rico como consejera escolar, llego al estado de la Florida como consejera escolar para una escuela, en la Escuela Superior de Pahokee, que es al oeste del condado de Palm Beach, que en su mayoría son estudiantes de minoría y con una población muy alta de estudiantes migrantes. Que es algo bastante importante, porque cuando tú llegas como inmigrante llegas como perdido, ¿no? Y el sistema educativo es algo sumamente importante para adaptar a las familias al nuevo país, especialmente si tienes niños pequeños, niños en la adolescencia, a la edad del sistema educativo. ¿Cómo llego? Yo estoy llegando, yo soy nuevo, yo llegué hace 1 año y medio, pero vengo del sistema canadiense, estoy un poco más adaptado al sistema norteamericano. Pero si viene alguien de Venezuela, de Puerto Rico, de Dominicana, y llega un poco perdido, llega con estos niños, primero, ¿cómo se organiza el sistema educativo acá? Porque a mí todavía me cuesta el básico, el middle y el high school. Igual que en Puerto Rico, aquí en los Estados Unidos, pues vas al preescolar, luego la escuela elemental cubre desde el grado de kindergarten hasta quinto grado, que sería el grado 5, luego la escuela intermedia desde grado 6 a grado 8, y la escuela superior desde grado 9 hasta grado 12. Un poquito diferente tal vez a nuestros países, pero aquí se divide en 3 etapas, que sería nivel elemental, nivel intermedio y nivel superior. Ok, y si yo llego aquí con mis chicos, ellos ya estaban en un sistema educativo, ¿cómo es la mejor manera de adaptarlos a este nuevo sistema educativo? Yo te diría que básicamente el primer paso es establecer y que la persona migrante, la familia migrante sepa que va a ser un proceso de adaptación, porque vienes de algo que conoces a algo desconocido, que no porque llegues a los Estados Unidos la parte educativa no va a ser la prioridad. En este caso, yo siempre le digo a mis familias que no importa el ambiente o lo que esté ocurriendo en ese seno del hogar, la educación es lo que le va a dar poder a esta familia. Okay. El primer paso sería ir a la escuela más cercana de
dónde estás ubicado. Y bien importante, nuestras familias, dependiendo el estatus migratorio que están, que este es otro problema, Ignacio. Muchas veces nuestras familias, porque tienen algunas situaciones con sus papeles o con su estatus migratorio, tienen temor de acercarse a las escuelas por la documentación que les van a pedir. Y hay que establecer que el sistema público tiene que garantizar que al estudiante se le tiene que dar igual oportunidad de educación que cualquier estudiante así que seas nace. Ilegal, así sea No importa. que de repente estás en un estatus, porque muchas personas llegan acá con un estatus de turista. Sí. Eso está pasando mucho con la población, por ejemplo, venezolana, que llegan con una visa de turista y se quieren quedar y tienen un poco de miedo de compartir esa situación con el sistema educativo. ¿El sistema educativo tiene alguna regulación ética que les hace no compartir esta información con alguien? Sí, ¿Cómo funciona? Sí, dentro del sistema educativo, Ignacio, una vez esta persona decide matricular un estudiante, ya sea en el nivel elemental, nivel intermedio, nivel superior, no se le pueden pedir ningunos datos de cuál es el estatus de este estudiante o de sus padres en los Estados Unidos. Hay unos requisitos establecidos, por cierto. Ellos tienen que tener unos grados, ¿verdad? O del país de procedencia. Tal vez en la parte de las vacunas, establecer dónde, a través de dirección, dónde estos niños viven para poderlos ubicar en una escuela cerca. Pero sí el Estado le da al padre un tiempo determinado para conseguir los documentos. Y si no se consiguiesen los documentos, ahí entra el consejero a tratar de validar todos esos grados o las notas que trajeron de su país para ubicar los estudiantes en el grado correspondiente. La parte de las vacunas, que es muy importante aquí en los Estados Unidos. También la escuela debe referir al estudiante y al padre a la agencia pertinente para recibir ese servicio y que este documento también lo tengan. Wow, qué cantidad de información, porque por ejemplo mencionaste allí la parte de la zona geográfica, porque en nuestros países, en Venezuela, por ejemplo, no era necesario estar en una zona, tú podías inscribir a tu hijo en cualquier escuela donde te gustaba, ¿no? Si era privada, tú lo llevabas, pero aquí necesitas estar en una zona escolar. También te diría que es por la transportación. Muchos de nuestros padres, la mayoría de nuestros padres que vienen de otros países, que son padres inmigrantes, vienen aquí a trabajar. Y, por ejemplo, te puedo hablar de mi comunidad, que es una comunidad donde los migrantes están en el área de la caña. Trabajan desde que amanece hasta que, ¿verdad?, atardece. Wow. Y nos tenemos que asegurar entonces que la transportación sea viable para estos estudiantes para poder llegar a las escuelas. Y por eso entonces que se crean las zonas educativas, que depende a la zona que está ubicada tu residencia, entonces ahí es la escuela que te corresponde, ya sea en nivel elemental, nivel intermedio o superior. Yo cuando Edith llegó le dije, bueno, Edith, ¿cómo vamos a organizar este Zaperoco? Porque de verdad que es bastante información, es mucha información. La gente quiere conocer la parte educativa, quiere saber cómo trabajan con sus hijos. Entonces yo le dije, vamos a dividirlo en la parte de inmigrantes, vamos a hablar de esa parte de cómo potenciar al inmigrante recién llegado. Y después vamos a hablar un poco de esa persona con tal vez una discapacidad de aprendizaje, ya que tenemos un patrocinador en el área del Down Syndrome, Olivia's Angel Foundation, empoderando a la persona con síndrome de Down. Queremos hablar un poco de esas dificultades de aprendizaje que de repente puede llegar la persona acá a los Estados Unidos con un autismo, con déficit de atención, etcétera, con deficiencias que de repente, me lo estaba comentando Enid, que de repente se enfocan mucho en la parte del lenguaje, en la parte de aprender el inglés, de saber un poco sobre cómo el niño aprende a comunicarse, pero se les olvida un poco esa parte de esa dificultad de aprendizaje, que es muy, muy importante, ver si la persona tiene esa capacidad de aprendizaje. Entonces vamos a trabajar esas dos cosas
Y un poco al final del programa, al final cuando estemos todos ya listos, un poco de ese conocimiento de tanto de la persona con deficiencias de aprendizaje y de la persona que está recién llegada, queremos hablar un poco del mindfulness, porque la parte del bienestar, la parte que yo trabajo, quiere enfocarse un poco en la parte del mindfulness y ver cómo podemos trabajar ese mindfulness, cómo podemos adaptar ese mindfulness al sistema educativo en el que estamos hoy en día. Así que vamos a poner este pequeño swiper para que ustedes sepan qué están haciendo y ya venimos. Estás escuchando Camino al Bienestar con Ignacio Segovia. Estás escuchando Camino al Bienestar con Ignacio Segovia. Estás escuchando se Camino quedó al Bienestar pegado. con Ignacio Segovia. Bueno, chicos, ya estamos entonces en la primera, saliendo de la primera cuarta del programa. Estoy aprendiendo un poco a organizarme en el programa, entonces lo estamos dividiendo por cuartas y estamos ya a los 15 minutos del programa hablando con Enid Cochran sobre el sistema educativo aquí en la Florida. Y estábamos hablando un poco de esa persona que está llegando, que puede tener un poco de miedo en acercarse al sistema educativo y que le estamos diciendo que no se preocupe, que se acerque al sistema educativo. El sistema educativo está abierto, es un derecho, ¿no? Es un derecho que todo estudiante entre los 3 añitos hasta los 21 años tiene derecho a una educación libre de costo de la educación pública. Excelente. Y llega esa persona y llega al sistema educativo y el sistema educativo lo absorbe, lo deja entrar perfectamente. Pero si la persona está en una situación de inmigración, por ejemplo, si está llegando, muchas veces no tienes una zona geográfica donde puedes estar. De repente estás llegando a casa de un amigo, a casa de un primo y te quedas ahí unos meses y tu hijo lo incorporan a una parte, digamos, llegas al Doral, a casa de un amigo en el Doral, pero te toca vivir después en Hialeah porque, bueno, no tienes ciertas facilidades económicas, te mueves a Hialeah. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué hacemos con ese joven que ya empezó en un colegio y que normalmente los padres no quieren movilizarlo de ese colegio porque, bueno, ya se está adaptando? Pues en este caso, Ignacio, el estudiante se podría mantener en la escuela por el año escolar que cursa. Y entonces ver una vez ya el estudiante termina el grado o el año escolar, ver cuál sería el ambiente o la escuela menos restrictiva para el estudiante en caso de transportación. Porque nuestras familias, como tú muy bien dices, llegan la mayoría a familiares y luego pues comienzan a trabajar, pues comienzan a generar algún dinero y crean su independencia. Entonces se tienen que reubicar en otra zona. El sistema escolar está diseñado que si yo estoy en una escuela por el primer semestre y me transfiero a otra escuela, todos esos grados y todo el programa que yo recibía en la escuela anterior, lo voy a recibir en la escuela a donde me transfiera. Así que no habría miedo si dentro del mismo año o curso escolar el estudiante se tiene que transferir a otra escuela, transferimos los grados y eso es lo que le corresponde al consejero escolar. El estudiante llega, por ejemplo, de otra escuela y yo como consejero escolar tengo que evaluar qué clase estaba tomando, qué asignaturas estaba tomando en la otra escuela para tratar de que su programa de clase sea exactamente igual al que estaba tomando y así poder transferir los grados de la otra escuela. Así que no debe de haber ningún temor hacia los padres que si fuese el caso de transferirlo, no va a haber ningún problema. Muy bien, eso está muy bien porque mucha gente tiene ese temor. Bueno, ya mi hija empezó acá, pero este no es mi sitio fijo, pues. Cuando estás de inmigrante, hay muchas variables que cambian todo el tiempo. De repente, bueno, empiezas aquí en el sur de la Florida, pero te tienes que mover a Orlando, te tienes que mover al norte. Tienes que viendo esa flexibilidad como inmigrante y es muy importante saber que el sistema educativo está allí para apoyarte y que personas como tú, consejeras como tú, están allí para prestar esta facilidad, para prestar este servicio. Y tenemos la información de Enid en nuestro blog
de productivedharma.com. Si usted va a productivedharma.com y va al área del blog, va a conseguir una pequeña introducción al programa de hoy, y ahí está el correo electrónico de Enid, enidcochran@gmail.com. También la pueden encontrar en Instagram, enidcochran12. Y puedo facilitar tu teléfono En confianza. y la pueden llamar al 786 787-365-6239. Hay que cambiar esto aquí. 787-365-6239. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que comunicarse con Enid? ¿Y por qué sería muy bueno que conversen con ella? Porque como consejera ella conoce esta área y se lo estamos presentando directamente. Ya usted y a Ignacio le tomó la mano y le presentó a Enid y le dice: Enid te va a ayudar. Y te va a ayudar siendo un inmigrante, pero también te va a ayudar si tienes ciertas deficiencias del aprendizaje. Estábamos conversando, Enid, que una de las principales cosas que la persona al llegar quiere es que su hijo aprenda el idioma. Pues es muy importante comunicarse y aprender ese idioma, pero no nos damos cuenta que de repente, además de la dificultad del idioma, hay otras dificultades del aprendizaje. Cuéntanos un poco sobre eso. Mira, Ignacio, dentro del Departamento de Educación de los Estados Unidos tenemos más de 840,000 inmigrantes sentados en la sala de clase y más de 4.6 millones de estudiantes en programas ISOL. ¿Y qué es el programa ISOL? Wow. Inglés como segundo idioma. Tenemos una cantidad grande de estudiantes en nuestro sistema público. Te podrás imaginar si de estos 840 migrantes que están en el sistema público, tenemos estudiantes también que tienen sus deficiencias de aprendizaje. Sí. Y cuando el padre llega a los Estados Unidos, se enfoca que el primer paso que debemos de dar, mi hijo necesita aprender inglés. El idioma. El idioma. Pues claro, venimos la mayoría de Latinoamérica, el Caribe, ¿verdad? México, y entonces venimos a Estados Unidos, primero queremos que nuestro hijo aprenda inglés. Pero no nos damos cuenta que si en nuestro país, nuestro hijo o hija recibía servicios de educación especial porque tenía alguna deficiencia, ese debería ser el primer paso que yo daría. Y te voy a comentar cuál sería el paso. Llego yo como padre a un sistema público, vamos a dar por ejemplo que llego a una escuela superior, el estudiante no habla el idioma inglés, registro al estudiante, el sistema de la escuela tiene 30 días para evaluar al estudiante para entrar en el programa de inglés como segundo idioma. Okay. ¿Y por qué debemos evaluar a nuestros estudiantes? Sabemos que en nuestros países ya el inglés lo estudiamos, muchos estudiantes vienen ya con algún dominio de la lectura o de la escritura y necesitamos saber cómo vamos a educar estos estudiantes dentro de las asignaturas. Pero si tenemos un estudiante que recibe servicios del programa de educación especial, estos servicios van por encima de los servicios que pueda recibir como estudiante que va a aprender el idioma. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, Ignacio, si tenemos estudiante que tiene déficit de atención, tenemos que tratar de que los servicios necesarios, tanto de psicólogos como ocupacionales, del habla, sean servicios que se le estén brindando al estudiante, porque si no, no va a ser exitoso en ninguna de las partes. No va a recibir el servicio de apoyo dentro del programa de educación especial, pero tampoco va a tener entonces el servicio de cómo el estudiante va a balancear el programa para poder aprender el inglés. Y es bien importante que el papá reconozca, necesita recibir los servicios de educación especial. ¿Y cómo sabemos? Porque aquí en los Estados Unidos se hacen las evaluaciones y pero de repente tú vienes de Latinoamérica y no sabes que tu hijo tiene una necesidad especial. Porque en nuestros países existe la deficiencia de medir eso. Sí, claro y muchas veces los padres tenemos la dificultad de aceptar que nuestro hijo tiene una deficiencia y nos da miedo medirla. ¿Cómo hacemos ese paso para descubrir que el chico, la chica que está llegando al sistema educativo debe tomar una evaluación? Porque muchas veces puede llegar al salón y la profesora no lo detecta. Y detecta, bueno, este niño se porta mal, este niño no se adapta a la gente, y la profesora solo ve la parte negativa,
pero no ve esa deficiencia. ¿Qué debe hacer el padre? ¿Qué debe hacer que está recién llegado, que no conoce todos estos servicios? ¿Qué servicio existe para que el padre pueda darse cuenta de alguna deficiencia, que el mismo sistema educativo tiene las herramientas para sacarlo adelante? Porque muchas veces el padre dice, bueno, pero es que yo no quiero que se den cuenta que mi hijo tiene una deficiencia. No, más bien el darte cuenta hace que el sistema educativo y que todas las herramientas del sistema educativo salgan en tu ayuda. Y las herramientas están ahí, Ignacio, y muy bien es el tema de tu programa, ¿verdad? Camino al bienestar. Camino al bienestar. ¿Qué bienestar queremos para nuestros niños? ¿Que sean identificados porque tienen una deficiencia o a través de eso que pues tiene una deficiencia, nosotros buscar todas las herramientas necesarias para que mi hijo o mi hija sea exitoso? Sí, en algunos momentos pues nos sentimos culpables si nuestro hijo o nuestra hija pues tiene alguna deficiencia. Claro. Pero llega el momento que nosotros tenemos que pensar cuál sería el bienestar para el estudiante. Si en nuestro país no fue identificado una vez llega aquí a los Estados Unidos, tanto el maestro puede ser que lo identifique y haga un tipo de observación y lo refiera al personal de apoyo de la escuela, puede ser a la consejera o a la coordinadora de educación especial. O nosotros mismos como padres estamos viendo una deficiencia dentro del aprendizaje de nuestros niños. Por ejemplo, darte un ejemplo, puede ser ecuaciones matemáticas o que la lectura, pues ya hay un tiempo razonable para que tenga unas destrezas de lectura y no las esté alcanzando. Nosotros sabemos que tenemos en nuestra casa, nosotros sabemos el potencial. Sabemos también que nuestros padres inmigrantes están trabajando constantemente porque eso es lo que queremos y venimos a los Estados Unidos, que a trabajar y lo que no tuvimos tal vez en nuestro país, que nuestros hijos pues lo tengan. Pero es bien importante reconocer que si lo que queremos es el bienestar y que ese sacrificio que hicimos como padres de dejar nuestro país, llegar a los Estados Unidos, pues entonces que este sacrificio valga la pena. Entonces tenemos que evaluar qué es lo mejor para nuestros hijos y el servicio está. Yo veo la deficiencia en mi hijo o algún maestro te hace el acercamiento. Tenemos que tener, ¿verdad?, una mente más amplia y más abierta, que si el servicio está, vamos a utilizar los servicios. Vamos a usar esos servicios. A usar los servicios. Y principalmente para esas personas, ya que estamos aquí patrocinando a Olivia's Angel Foundation, esas personas que tienen síndrome de Down, que llegan acá a los Estados Unidos, me he dado cuenta que vienen mucho inmigrante de las islas del Caribe, de Centroamérica y de Latinoamérica, a buscar un mejor futuro para sus hijos con síndrome de Down, porque lamentablemente en nuestros países el sistema educativo no está adaptado y no nos ayuda. Quiero que nos comentes un poco de cómo trabaja ese sistema educativo en el básico, en el middle, en el high school, cómo funcionan eso de los salones dedicados a las personas con necesidades especiales o ese sistema integrado. Si existe el sistema integrado, cómo funciona y en qué momentos podemos hablar de ese sistema integrado para nuestros hijos. Existen ambos sistemas. Está el sistema que le llamamos el salón contenido, y es que dependiendo la discapacidad o la necesidad especial del estudiante, está con estudiantes de su misma discapacidad. Por ejemplo, si son estudiantes de síndrome de Down, están en un mismo salón, problemas de comportamiento, están en el mismo salón, problemas de aprendizaje si son severos, en el mismo salón. Pero, de acuerdo a estudios y de mi experiencia como profesional, ¿verdad?, en la conducta y como consejera, el ideal sería que estos estudiantes estuvieran integrados en la corriente regular, que recibiesen los servicios de educación especial, ya sea de terapia ocupacional, de terapia del habla, de psicólogo, pero también sea una integración dentro de la sala de clases. ¿Qué ocurre, Ignacio? Y creo que lo dialogábamos antes de que comenzara el programa. Tenemos muchos padres que tal vez el servicio en educación elemental fue un servicio más integrado. Y entonces vamos a una escuela intermedia. Porque que vas sería cambiando y no te puedes cambiar de zona, ¿no? Exacto, Tienes esa zona. es una escuela middle school. Y en esta escuela middle school que le toca, pues es salón contenido. Pero yo como padre, una vez está
lo que le llaman el compu, que es todos los profesionales que van a impactar el bienestar del estudiante o del hijo, crean el plan individualizado. Yo como padre puedo exigir, es un derecho que yo tengo, que ese no es el ambiente menos restrictivo para mi hijo. Y muchas veces decimos, es que no queremos meternos en problemas o no queremos ir a abogado, sería mucho sacrificio. Pero volvemos, ¿cuál es el bienestar del niño? Si yo como padre identifico que ese no es el ambiente que va a ser exitoso, ni va a ser independiente, porque un estudiante de síndrome de Down, ¿qué es al final, Ignacio? Que la finalidad, que sea independiente. Por supuesto. Que sea productivo la sociedad. Eso es lo que busca, por ejemplo, Olivia's Angel Foundation, busca que la persona sea self-sustainable, que la persona se pueda mantener sola, porque muchos de los padres, la preocupación de los padres, especialmente de esos padres que tienen edad avanzada. Sí, que la mayoría, que la mayoría síndrome de Down de los padres de síndrome de Down son... Bueno, cuando yo fallezca, ¿cómo va a quedar mi hijo? ¿Cómo mi hijo se va a mantener? ¿Cómo mi hijo va a subsistir? Y entonces Olivia's Angel Foundation trabaja en la creación de empresas familiares a través de los talentos y las competencias de ese individuo para que el individuo disfrute lo que hace. Porque es a través de lo que él disfruta, de la comercialización de sus actividades, de trabajo, de juegos, etcétera, se logra que esta persona tenga una forma de sostenerse económicamente en el futuro. Pero si no lo haces a través de una empresa, si lo haces a través del sistema educativo, que después tienes que buscar un trabajo, ¿cuáles son las leyes? ¿Cuáles son las normas? ¿Qué derechos tiene esta persona desde el inicio educativo hasta la empresa? Porque yo conozco que existen algunas leyes que le dicen al sistema educativo, ok, muy bien la educación que le diste, pero ahora tienes que insertarlo en el sistema laboral. Cuéntanos un poco de eso después de esta canción que les voy a colocar, que marca la mitad del programa. Ya son las 11:29. Pasado todo muy rápido, sí, Ignacio. muy rápido. Es que estamos embelesados por Estamos esto. Apasionados a lo que nos gusta. Es el fluir de la fresa. Yo en el Camino al Bienestar hablo del acrónimo FRESA para lograr el bienestar. Y está la F de fluir, cuando haces algo y el tiempo se te pasa volando. Estamos fluyendo en nuestro programa. Y por eso se ha ido tan rápido. Pero para marcar la mitad del programa quiero ponerles esta canción del grupo Melendi. A mí me encanta, ya se las he puesto antes en el programa porque es una canción muy especial para mí, del álbum Que el cielo espere sentado. Se llama Caminando por la vida. Así marcamos la mitad del programa con esta canción, Caminando por la vida, de los amigos de Melendi. PangiaFM.com les está presentando Camino al Bienestar con Ignacio Segovia. Buenos amigos, ya estamos en la mitad del programa. La mitad del programa Camino al Bienestar. Se ha pasado volando, ¿verdad, Jenny? Sí. Lo que pasa es que estamos hablando de mucha información sumamente importante para la gente que vive acá en la Florida. Programa con mucho contenido para tu camino al bienestar, para guiarte al camino al bienestar desde una perspectiva biopsicosocial y espiritual. Y hoy estamos hablando de algo, el sistema educativo, que se mezcla tanto en la parte psicológica y en la parte social del individuo. Muy importante el sistema educativo que esté soportando esa parte. Al final del programa, en los últimos 15 minutos, vamos a hablar de la parte psicológica, vamos a hablar del mindfulness y cómo eso puede afectar la parte educativa. Pero antes vamos a cerrar con la parte de la discapacidad y con algunas preguntitas que tenemos por ahí. Tu grupo, Edith, te está preguntando cuáles son los requisitos para graduarse, ¿no? Sí, porque como tú sabes, en nuestros países son unos requisitos completamente diferentes que los que son en los Estados Unidos. Pero volviendo al tema de educación especial y para poder cerrar ese tema, yo siempre le digo a mis padres que la educación es poder, Ignacio. Y cuando yo hablo de educación, no solamente hablo de educación formal, que vas a la universidad, a un colegio, tomas un curso y te dan un certificado. Te estoy hablando de educación informativa. Los padres se tienen que informar. Y yo no recibo un no por respuesta como mamá. Pues los padres, yo
encarecidamente si algo de este Oye, programa quiero, en esta hora... quiero que repitas eso que acabas de decir, porque muchas veces recibimos la información, recibimos las cosas y nos da temor echar hacia adelante con esa información. Repite, por favor, lo que acabas de decir. Tú como mamá, Si algo se pueden llevar en esta hora que estamos conversando sobre educación, sus beneficios y toda la esfera educativa en este país, es la educación tiene poder. Y no estoy hablando, como mencioné, de la educación de un diploma, un colegio, un certificado. Es informarte y no podemos recibir un no por respuesta. no podemos recibir un no por respuesta. Se cierra una encanta, puerta me y encanta. abrimos otra. Yo tengo padres que llegan a mi oficina y me dicen, Miss Cochran, usted es tal vez la quinta persona que yo he venido, por favor, ayúdeme. Y yo no le voy a dar un no por respuesta, porque si es el bienestar de mi hijo, en este caso el de mi hija, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias para que entonces le puedan dar los servicios. Papás, por favor, padres y madres que me escuchan, no reciban un no por respuesta. Si van a la escuela y le dicen un no, trabajadora social, si la trabajadora social le dice un no, si la consejera le dice un no, si el maestro le dice un no, al distrito. Tenemos que seguir tocando puertas. Y esto le pasa mucho a nuestros padres inmigrantes, a nuestros padres de educación especial, que sienten temor de tocar puertas por las represiones que pueden tener con nuestros hijos. Pero no, la educación es una educación gratuita, que eso es un derecho que el estudiante tiene, y a su vez unos servicios que no es un deber, es un derecho que el niño tiene. Es un Y derecho. nosotros como padres tenemos que exigir esos derechos. Cerrando el derecho de la incorporación laboral de las personas con síndrome de Down, y después vamos a la parte de la graduación, de las cosas de graduación. Okay, vamos a cerrar con los derechos de la persona con síndrome de Down de ser insertada al sistema laboral. Cuéntame un poco sobre Una eso. vez el estudiante pasa por el sistema de educación especial en nivel elemental, nivel intermedio y nivel superior, que están bajo la ley IDEA, ¿verdad? Que yo recibo un servicio, he sido evaluado, recibo el servicio. Entonces hay una transición de escuela superior a la parte vocacional, que es la ley de rehabilitación vocacional. La ley de rehabilitación vocacional. Ley de habilitación vocacional, ok. Ajá, que es la ley número 51, que es el acta de rehabilitación vocacional. Ok. ¿Y en qué consiste esto? Una vez el estudiante cumple con los requisitos hasta escuela superior, ¿cuál es la transición de este estudiante a la vida independiente o la vida laboral? Ok. Y esa transición, una vez el estudiante ya está listo para ella, se reúne este equipo interdisciplinario, que era el que estábamos hablando anteriormente, y busca las alternativas viables para que este estudiante ya busque un trabajo, aprenda algo técnico o vocacional. ¿Eso es solo para los individuos con síndrome de Down o para todos los estudiantes que están para- bajo la sombrilla de lo que Ajá. es educación especial. educación especial? ¿Y quiénes serían? Vamos a dar una listica de esas personas que están bajo ese paraguas de la educación Si los especial. estudiantes tienen un plan individualizado, lo que llamamos el PE, todo estudiante que está bajo el Departamento de Educación, ya sea estudiantes con síndrome Down, estudiantes con autismo, con problemas de aprendizaje severo, todo estudiante que recibe servicios de educación especial una vez está en escuela superior y transiciona más allá, ¿verdad? Porque sabemos que a lo mejor no va a tener las destrezas o la capacidad para ir a una universidad, y no todos tampoco, el estudiante de una corriente regular, no todos tienen la capacidad Claro. o no lo desean. Ajá. Pues nosotros como escuela tenemos el deber de viene una agencia ocupacional que es nombrada por el distrito, que está dentro del distrito, a esa transición. ¿Y cómo aplica esa ley en el caso, por ejemplo, de las empresas? En el caso de que la familia cree una empresa familiar y que esa persona sea insertada, ¿existe algún apoyo económico, técnico, algo que apoya a las familias a crear un espacio laboral para esa persona con... Sí, hay algunos fondos que ayudan a las familias en esa transición. No tengo específicamente el dato de cuánto Ok. sería, pero sí existe. Pero si te escribo a tu correo electrónico enidcochran@gmail.com, que lo tienes en el blog productivedharma.com, en el blog lo tienes y lo vamos a estar compartiendo por nuestras redes sociales, Productive Dharma en Instagram y Productive Dharma por Facebook. Si contactas a Enid, porque además ya te la estamos presentando como una amiga y ella es una persona, como dirían los colombianos, muy querida. Muchas gracias. Muy querida. Entonces,
llámenla como un amigo y pregúntenle esa información que si ella no la tiene, se las va a facilitar. Les va a encontrar esa información. Vamos a cerrar entonces el tercer cuarto del programa con la información que necesitan las personas para graduarse, que fue la pregunta que hizo nuestro oyente ahorita. ¿Cuál es ese proceso? Ya estamos listos para entrar al sistema universitario. De repente somos inmigrantes porque, por ejemplo, en Venezuela se termina en 5º año, ya que hay un 6º año. La persona que viene de Venezuela tiene que tiene que hacer el siguiente año, puede pasar ya a la universidad, qué edad tiene, los requerimientos. Creo que conversamos el caso de una amiga muy querida que está llegando de Venezuela, ya graduada de 5º año. Cuéntanos un poco de eso, de esa transferencia, de gente que ya viene graduada o de gente que está a punto de graduarse para pasar al sistema educativo del college o de la universidad. Estudiantes que están a punto de graduarse o que entraron en alguno de los niveles educativos en el sistema público cuentan con los mismos requisitos que cualquier estudiante que viene a recibir los servicios. No hay una excepción de requisitos porque es un estudiante migrante, así tenga la deficiencia del idioma. Hay 5 requisitos fundamentales. 5 requisitos, ok. 5 requisitos fundamentales para que el estudiante pueda recibir ese diploma de high school o el diploma de escuela superior. Y voy a comenzar con los créditos. Ok. Créditos, 24 créditos. 24 créditos. En distintas áreas, ya sea en inglés, matemáticas, ciencia, historia, educación física, artes y electiva. Ok. Son 24 créditos. Otro de los requisitos es que el estudiante tiene que tener un 2.0 de promedio académico, lo que llamamos el GPA, de promedio académico para poderse graduar. Listo, tengo el GPA. Sí, si el estudiante tiene 1.9, no se puede graduar, así tenga los requisitos de los créditos. Ese sería el segundo. El tercero sería horas de labor comunitaria. Le exigen al estudiante 20 horas de labor comunitaria. A mis estudiantes yo les digo, 20 es muy poco, porque si tú aspiras a becas universitarias, aspiras a entrar a la universidad, es un ambiente de competencia. Sí. Y mientras más servicio tú das a la comunidad, más te distingues. Por ejemplo, puede hacer un servicio voluntario en Olivia's Angel Foundation. Nosotros buscamos voluntarios que nos ayuden en los eventos, que nos ayuden a comunicar este mensaje. Si estás buscando un voluntariado, ve a la página de Olivia's Angel Foundation o afl.org o afl.org y ahí vas a encontrar el área de voluntarios y puedes llenar el formulario y ser uno de los voluntarios de Olivia's Angel Foundation. Y como somos una fundación reconocida, 5013, todas estas horas de voluntariado cuentan para tu parte educativa. Así que si quieres hacer voluntariado, estamos más que a la orden en Olivia's Angel Foundation. Y porque yo hago hincapié, Ignacio, de las horas de labor comunitaria. Ajá. Tengo muchos estudiantes que llegan con excelente promedio académico a 4º año, con los otros requisitos. Pero cuando vas a competir por una beca, que nuestros estudiantes, la gran mayoría, pues obviamente no tenemos el dinero ni el aspecto económico para poder ir a la universidad. Y que existen becas muy buenas en términos deportivos, en términos de trabajo social, de mezcla comunitaria. Hay fundaciones que solo se basan en el trabajo comunitario. En el trabajo comunitario. Y pues entonces, si tú y yo vamos a competir con los mismos otros requisitos y tú solamente tienes 20 horas y yo tengo 500 horas de labor comunitaria, ¿a quién le van a dar la beca? Aquel que ha aportado un poco más a su comunidad. Por supuesto. Pues ya hemos hablado de 3 requisitos: 24 créditos, promedio académico de 2.0 o más y las horas de labor comunitaria. Cuarto requisito es que dentro de esos créditos tenemos que tomar una clase en línea. Tiene que haber una clase en computadora donde el estudiante apruebe esa clase. Y quinto requisito, que es el que yo te diría que es un poquito estresante, un poquito challenge, ¿verdad?, para nuestros estudiantes que apenas llegan a escuela superior siendo migrantes, son los exámenes del Estado. ¿Por qué? Porque tienen que probar que tienen las competencias necesarias a través de un examen del Estado. ¿Cómo se llaman estos 2 exámenes? Álgebra 1, que ahí es que vamos a tener la competencia de la parte de matemática, y lo que le llamamos el FSA,
que es la parte de la lectura y la escritura. Usualmente, ¿verdad? Practicamos o damos lecciones desde que el estudiante esté en nivel elemental, pero no es hasta grado 10 que el estudiante tome este examen como requisito de graduación. Pero fíjate que en esas 5 cosas que tú mencionaste, yo no escuché la edad. Y muchas veces llega aquí la gente, por ejemplo, de Venezuela, que se gradúan a los 15 años, a los 16 años. Esa gente llega un poco asustada, ¿no? Para entrar al sistema del college o de la universidad acá. ¿Existe alguna limitación en la parte de la edad? Y te diría que ninguna. Y lo estábamos conversando con nuestras compañeras de clase, y es que tenemos un ejemplo de un estudiante que llegó de Venezuela con 16 años, va a tratar de terminar su GED, por la edad no lo puede tomar, va al college y le dicen, pues tampoco, y ella estaba, ¿verdad?, como la incertidumbre de que no sabía qué hacer. Porque le decían que era muy niña, ¿no? Porque era muy niña, porque solamente tenía 16 años. Para ir al college o a la universidad no hay edad. Ok. ¿Qué les recomendamos y cuál es el paso si yo llego de mi país con un diploma, ya sea de Venezuela, ya sea de México, de Honduras? El primer paso es validar este diploma de mi país a un diploma de Escuela Superior de Estados Unidos. ¿Y cómo lo hacemos? Hay una sola compañía, Ignacio, que hace esta validación y se llama Joseph Silney and Associates. ¿Otra vez? Repítelo. Joseph Silney and Associates. Okay. Después también me pueden enviar un correo electrónico y le puedo dar la información. ¿Qué hace esta compañía? Yo llego con mi diploma, por ejemplo, de Venezuela, ellos le evalúan, me dan entonces otro documento que establece que mi diploma de Venezuela es equivalente al diploma de aquí de Estados Unidos. Y con este diploma yo puedo ir al college, tomo los exámenes de admisión y comienzo en el colegio o en la universidad. Y muchas veces pensamos, no, tengo 16 años, tengo que volver a la escuela superior para entonces volver a pasar por el proceso. No, ya te graduaste en tu país y este es el primer paso que debes hacer. Que es un proceso que de repente, si la persona, bueno, tiene deficiencia en el idioma, está un poco desorientada en términos sociales, bueno, podría ser algo bueno hacer el 6º año para tener una transición. Pero si tú eres una persona que de está esas, definida. Pero si tú eres una persona de esas echada para adelante, que se come el mundo, que ya tiene el lenguaje, que ya tiene, o sea, no te frenes. Y que yo te diría, Ignacio, por mi experiencia trabajando ya en el área educativa por 17 años y los últimos 7 años con inmigrantes, nosotros tenemos la fuerza. Y cuando ya nosotros tomamos la decisión, ya sea adolescente o ya de adultos, de venir a Estados Unidos, es porque nosotros queremos un mundo mejor. Y ya tenemos la determinación, no por respuesta y tocar puerta. Ese sería el primer paso. Mira, ya me pasé el último corte, que era a los 45 minutos, ya estamos en el minuto 48 de nuestro programa, así que vamos cerrando con esta parte porque me interesa mucho que pasemos a la conversación del mindfulness, y no me va a dar tiempo de leer todo lo que quería leer, pero lo pueden encontrar en nuestro blog productivedharma.com. Ahí en el blog pueden encontrar la lectura sobre el mindfulness que iba a ser el día de hoy. Es una entrevista que le hacen al doctor Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn es el promotor de la reducción del estrés basado en la atención plena. Es uno de los más reconocidos en la parte técnica, científica de la atención plena, del mindfulness y la meditación. Muchas veces la gente lo ve como una práctica budista. El doctor Jon Kabat-Zinn, él quitó esa parte religiosa y llevó la meditación y el mindfulness a la medicina. Y quiero que conversemos un poco sobre esa parte en el área académica. Así que vamos a estar hablando del mindfulness en el área educativa. Estás escuchando Camino al Bienestar con Ignacio Segovia. Estás escuchando Camino al Bienestar con Ignacio Segovia. Aquí me está diciendo Edith, un poco fuera de micrófono, que necesitamos como 3 programas más para hablar del sistema educativo y de todas las herramientas que NIT puede brindar a la persona
que lo necesita, que necesita comprender los altos y los bajos del sistema educativo acá en la Florida. Por eso tenemos la información de ENID en productivedharma.com. En el blog pueden encontrar un pequeño semi-artículo que preparé rapidito esta mañana para presentarles a ENID y colocar la información de ella allí. Vamos a corregir que el teléfono es 787-365-6239. 787-365-6239 si quieren contactarla. Y ahí está su Gmail y además está el Instagram. Y un poco más abajo tienen la información del doctor Jon Kabat-Zinn y de la atención plena y de una entrevista que me di el trabajo de traducir. Y básicamente él habla de que nuestro sistema educativo, dentro de esa lectura, él habla de que el sistema educativo norteamericano está muy enfocado en la parte lógica, en la cabeza, en hacer que pensemos, en hacer que solucionemos problemas. Y él se hace la tarea de preguntar, de comunicar, de decirle a la gente, ok, pero ¿qué tal si llevamos este mindfulness, que básicamente es reconocer tu cuerpo, reconocer qué está pasando con tu organismo y cómo ese cuerpo, como ese contenedor que muchas religiones llaman el templo o el contenedor de tu persona, cómo se relaciona con el ambiente, cómo se relaciona con los compañeros, cómo se relaciona. Y una de las cosas que le estaba mencionando a Enid era, bueno, ese reconocimiento del ser y del ser de tu proceso estomacal, de tu proceso digestivo, de tu proceso de alimentación, hasta llevarlo hasta tu proceso sexual, que muchos sistemas educativos empujan el conocimiento sexual a través del conocimiento técnico, al conocimiento de, bueno, la sexualidad es esto, los tipos de sexo son estos tipos de sexo, la forma en que te tienes que comportar sexualmente es esto. Bueno, eso está muy bien desde la parte lógica, pero desde la parte personal, desde la parte de que tú eres un niño pasando a edad adolescente y quieres descubrir cosas de tu organismo, de tu cuerpo, de tu sistema. El doctor Kabat-Zinn habla un poco sobre ese reconocimiento del ser y cómo ese reconocimiento del ser podría impactar a un sistema educativo que se centra simplemente en la lógica, en el pensar. Cuéntanos un poco de qué piensas tú sobre esto que te estoy comentando. Pues yo te diría que estoy muy de acuerdo con el artículo porque desde la perspectiva de educación, siempre y en un momento dado tal vez me incluyo, pensamos solamente cuando tenemos ese estudiante en la sala de clase como la parte académica. Y es lo que me mueve a mí desde la perspectiva de educadora a ser consejera. Yo tenía, Ignacio, tal vez 25 o 30 estudiantes en mi sala de clase con distintas situaciones, con distintos problemas dentro de la sala de clase, pero yo no podía detener mi matemática o mi español para trabajar algo emocional que el niño tenía. Okay. Y ahí es que hago mi transición a consejera escolar para tener un más tú a tú y más individual. Y es cierto, la educación, especialmente en los Estados Unidos, nos centramos en la parte académica, en la parte intelectual de cómo llevar a este niño convertido en adolescente a la vida universitaria. Y nos sentamos solamente a que este estudiante necesita unos grados, necesita un currículo para graduarse de escuela superior y luego en la universidad. Y perdemos de perspectiva de ver al estudiante como un ser holístico. Ajá. ¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con la parte social? ¿Qué pasa con el bienestar? Que si no tenemos a un niño en balance, obviamente la parte académica no solamente va a decaer, sino que no va a ser exitosa. Y yo creo que nosotros como profesionales de ayuda, en la parte de consejería o educadores o de psicólogos, tenemos que entonces añadir a nuestras prácticas diarias, como por ejemplo, que te estaba comentando en varios programas que yo tengo dentro de la escuela, y uno de ellos es muy exitoso, Women of Tomorrow, las mujeres del mañana. Y yo siempre comienzo mis secciones con meditación, con reflexión. ¿Por qué? Porque si yo creo que quiero empoderar a estas niñas a ser exitosas, yo las tengo que ver como un todo. No puedo ver solamente la parte académica un día, la parte emocional otro día y cómo desarrollar la parte social otro día. No, tengo que ver a estas niñas o el individuo o el estudiante como un ser completo. Y si yo como profesional de ayuda incorporo estas
estrategias y destrezas dentro de mi día a día, la administración lo va a ver, el sistema educativo lo va a ver y entonces va a haber una mejoría. Pero sí, estoy completamente de acuerdo que nos falta mucho de ver más allá del intelecto del estudiante. Este camino al bienestar, toda la base del camino al bienestar, yo lo trabajo desde el pensamiento de la psicología positiva. Principalmente de los trabajos del doctor Seligman, el cual está trabajando con la Armada de los Estados Unidos y además trabaja con las escuelas en preparar en ese término que se llama resiliency, o esa capacidad de resiliencia, de yo tengo la situación y cómo la enfrento y sacarle el lado positivo y eso que me empodere para cuando yo tenga otra situación muy similar, poder enfrentarla. ¿Cuáles son los resultados o nómbrame unos detalles que tú ves en tus estudiantes cuando tú los empoderas, cuando tú los llevas al bienestar y cuando tú les das estas herramientas para verse a sí mismos, para tener una atención plena en su ser y en sus talentos y en sus competencias? Cuéntanos un poco, ¿cómo ves tú la diferencia de aquellos que sí lo tienen y de aquellos que no lo tienen, por ejemplo? Yo creo que es base en mi rol como consejera tener una relación más de tú a tú con el estudiante. Y si ellos identifican que tú te preocupas por ellos, que tú los ves más allá de la parte intelectual, ya hay un cambio. Y la interacción con el estudiante. Por ejemplo, el apoyo familiar para mí es sumamente importante. Innumerables de estudios han demostrado que para que el inmigrante sea exitoso dentro de una esfera educativa necesita el apoyo familiar. Por ende, yo tengo que formar parte de esa comunidad, yo tengo que formar parte de la familia para que ellos me identifiquen a mí como alguien que va a verlos como un todo. Eso es una de las cosas que yo le menciono mucho a la gente. Mis hijos están en un colegio excelente, espectacular, que se llama Eagle Point, que da ahí en Weston. Y yo siempre le digo a los padres, involúcrense en las actividades del colegio, involúcrense siendo el room mom o el room dad, porque una de las cosas que yo le comento a mis compañeros es que yo soy como le dicen en algunos términos, un father mommy, porque yo he trabajado la parte humana, he trabajado la psicología y me gusta estar involucrado con el desarrollo de mis hijos y con lo que están haciendo en las escuelas, que están haciendo en la tarde cuando están en el aftercare. Sí. Me gusta saber, bueno, qué hacen en el aftercare, quién los está cuidando, cómo los están cuidando, están haciendo ejercicios, queman energía, llegan a la casa con mucha energía. Bueno, entonces hoy no hicieron el fútbol, no hicieron la gimnasia, etcétera, etcétera. Es importante que el padre esté involucrado en esa educación del hijo, como también es importante ver que se la está enseñando en las escuelas y exigir, como tú lo dijiste, mira, es un derecho de la persona dentro de la escuela. Bueno, Enid, ya tenemos que despedirnos un poco de este gran programa que hemos tenido hoy. Vamos a hacer otro, te prometo que te voy a invitar a otro programa. Danos un cierre, un mensaje de todo esto que hemos conversado, de la parte educativa, de la parte de la atención plena, de la parte de pedir los derechos y de que aunque seas un inmigrante, no debes tener miedo del sistema educativo porque el sistema educativo está ahí para apoyarte. Cuéntanos. Para cerrar, sistema educativo libre es un derecho que tu hijo o tu hija tiene. Toca la puerta de la escuela, exige cuáles son los programas, saca provecho de los programas, pero no pierdas de perspectiva que tus hijos están en una transición, no solo ellos, sino tú. Vamos a tratar de que una vez estamos aquí no perder nuestra cultura. Tenemos que asimilar, Ignacio, la cultura americana porque estamos dentro de Estados Unidos y lo primero para asimilarlo es el idioma. Pero una vez este niño o esta niña, el estudiante, sabe que todavía dentro de su seno familiar está la cultura, está la comida, está las festividades, no perdamos eso de perspectiva. Actividades extracurriculares que hacían en su país. Que ahorita tenemos el Thanksgiving, que es muy importante para la cultura norteamericana. Norteamericana. Otra de las cosas que yo le digo a mis padres es, si jugaba baloncesto, si jugaba voleibol, si les gustaba la lectura en su país, intégrenlos a estas actividades extracurriculares para que se sientan que no perdieron cosas que eran importantes para ellos. En escuela superior hay muchos programas avanzados
tenemos lo que es dual enrollment, que el estudiante esté en escuela superior, pero también esté en el college. Saquen provecho a eso, pero muy importante el apoyo familiar, que usted esté presente ahí para darle mano a mano a sus hijos. Un estresor es venir a los Estados Unidos. Sí, eso ya de crea por sí es muy ansiedad, fuerte. eso crea desbalance. Vamos a buscar las estrategias, las personas indicadas. Me tienen aquí a mí como su amiga, me tienen a ti. ¿Cómo no? Contáctenme. Pero es manejar ese sentimiento de incertidumbre de que todo va a estar bien dentro de las circunstancias. Porque si nosotros como padres, eso es lo que estamos proyectando, ellos se van a sentir que entonces la transición va a ser más llevadera. Muchísimas gracias, Enid, por estar con nosotros en el programa. Te vamos a traer a un próximo programa porque tenemos muchas cosas que conversar, pero lamentablemente, gentiles amigos, hemos llegado al final del programa Camino al Bienestar. Esperamos que el programa sea de su agrado. Fue un gran placer para nosotros compartir con ustedes este camino, su camino, el camino al bienestar, el cual llegó a ustedes gracias a los amigos de Pangea FM, en la emisora que estamos. Tenemos en la dirección de la emisora a Edgar Paredes y quien los conversó, Ignacio Segovia. Este programa es presentado por Olivia's Angel Foundation, empoderando individuos con síndrome de Down, y Productive Dharma, tu camino al bienestar, un equipo que te apoya en cada paso.